¿Cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a continuar con esa curación cuántica empresarial a través de el desarrollo del talento humano. Y en esta segunda parte pues vendrán muchos elementos reflexivos que les servirán a ustedes ya sea para cuando manejan personal dentro de una empresa o personal dentro de una familia. Y aún cuando estamos en el Transmilenio o estamos en cualquier situación frente al otro para mejorar las relaciones interpersonales. Vamos a escuchar qué es lo que sigue en esta segunda parte tan interesante de las verdades del desarrollo del talento humano. Escuchémonos pues. La previsión del talento humano es prever o prevenir. ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes en el talento humano hay que prever muchas cosas. Primero, cuando hay escasez de talento humano, ¿cómo van a hacer ustedes en el momento en que llegaron hartos al servicio y ustedes no pudieron suplirlo? ¿Cierto? No pudieron suplirlo. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para cuando hay fuga de tanto personal? Para que sigan buscando personal óptimo. Si se les fugó es porque ustedes no lo direccionaron mal, porque puede ser un personal muy óptimo. Pero nosotros somos los óptimos como jefes, como gerentes, hoy en día se habla más de gerencia, no jefes. Me acordé ahorita, hoy en día no hablen de jefes, se habla de gerente de ventas, gerente de mercadeo, gerente de recursos, de talentos, gerente de recursos. Entonces ya no es jefe de recursos, jefe de no sé qué, no, es gerente. Porque el término de gerencia en todo su estudio que hicieron los duros tiene que ver con el liderazgo. Entonces todos son gerentes. Entonces ya no hay que el jefecito, ahora cuando uno dice irónicamente el jefecito, es porque sabe que es una persona no muy deseable, ¿cierto? Sí, jefecito es no muy deseable, para las personas que saben. Hoy estuve leyendo un artículo sobre la FONI que está prácticamente casi en quiebra y supuestamente hablaban de que tenían un personal idóneo, un personal con bueno, excelente talento humano, pero han salido de 17.000 empleados en menos de 4 meses. Entonces, si es una empresa que lleva más o menos todo eso, ¿a qué se debe? Si supuestamente ya posicionada en el mercado de licencias mundiales, ¿a qué se debe que vaya? Independientemente de la economía económica que está en Estados Unidos. Que esto se quedó en la teoría, ¿cierto? Que de todas maneras ahorita todas las grandes están sacando políticas. La crisis influye, la crisis sí. Todos los días anuncian empresas grandes que salen muchísimo. Sí, hay muchas causales. La crisis económica, la competencia, ¿cierto? Muchos se fueron a pique por crisis, pero hay muchas que se van por la crisis económica, ¿cierto? Que fueron muchas. Otra causal que decía ahorita, teoría se quedó eso. O sea, no hubo una buena gestión de todo lo que se propusieron, ¿cierto? Hacer. Entonces puede ser la crisis. O sea, ellos deben de tener algo que los marcó y ya no deben de estar anunciando por qué pasó eso. Algo que lo marca a uno. Si ellos ya llevaban tanto tiempo y de un momento a otro se fueron a pique y se dieron cuenta que no solamente ellos les pasó eso, ¿cierto? Son empresas tan estables, tan posicionadas en el mercado y con prácticamente una o sea, ¿a qué se debe? Porque se supone que si hablan de
Claro. Que para las temporadas altas ya mi marido tiene que estar preparado. Sí, eso es posiblemente de verdad que... Entonces, Por eso, es posible, uno tiene que, vamos a ver más adelante los indicadores. Una empresa tiene que estar manejando siempre indicadores. Indicadores económicos, indicadores de función, indicadores de selección, etc. Ese indicador debe arrojar una de las causales posibles en un porcentaje alto, ¿cierto? Entonces, ahorita, yo por lo que observo, le metería la culpa, yo, especulante, a la crisis económica y financiera. Porque es que fue inmediato, es que fueron muchos los que empezaron a recortarse así y se cayendo. Fueron muchos. El efecto dominó. Entonces fueron tantos que estando bien, y que ellos como tienen datos, ¿cierto? Del mes pasado, del año pasado, etcétera, ellos sí deben ver de dónde viene esa crisis. Es posible, lo que yo digo, es posible, porque no conozco esas empresas como que lo manejan, pero claro. Por más que quisiera mantener a no puede, porque es que, o sea, si yo producía casos de un par de zapatos, no sé, semanales o algo, y para eso requería cierta cantidad de personal, y ya no hay que contribuir, es muy mantenido el sitio, o sea, por más que yo haya tenido, o sea, una, no sé, o sea, muy buena actividad durante todo el tiempo, yo puedo recortar de pronto, no sé, un año, no sé, con la manteniendo ese tiempo. Aunque no estoy haciendo nada, la mantengo ahí. Pero después de cierto tiempo, ¿sabes qué puedo? O sea, sin conseguir nada. O sea, pero por ejemplo, eso no lo he escuchado. Me lo he escuchado así, pero yo sí creo que no hay muy grandes Les toca para sobrevivir porque la unión es la fuerza. Pero es que no, o sea, los militares y sacaron X cantidad de millones de dólares al mercado en Estados Unidos para cargar la falta de dinero. Mucha gente en Estados Unidos entonces, ¿cuál es el esquema temático de la Comisión Económica de la crisis económica? En lo que ustedes me dicen, me dieron un análisis chévere. La empresa, yo decía, ustedes como talento humano son importantísimos, ¿cierto? En un porcentaje ya sea menor o mayor, no menor, están los recursos. Y dentro de esos recursos están los productos. Cuando viene, ustedes que me compran a mí, y ustedes son afectados por DMG, ¿cierto? Ustedes siempre me compraban, pero no como DMG, sino ustedes adicional a lo que ganaron con DMG. Me compraban a mí, un ejemplo, pizzerías porque tenían plata, pizzerías, ¿cierto? Y como uno va haciendo más inversión en DMG, llegó que por casualidad ustedes se afectaron porque metieron todo. Bueno, una parte grande.
¿cierto? Y ustedes ya no me pueden comprar la chuchería, ¿cierto? O sea, porque como tenían posibilidades, las chucherías ya no me las pueden comprar. Automáticamente yo empiezo a decaer. ¿Por qué? Porque es que mi producto es tan importante también en la empresa, pero ya no está rotando. Mi producto está en almacén. Y unos productos en almacén, eso es muerto, ¿cierto? Entonces ya esto, ni siquiera regalándolo, ustedes no tienen, ¿cierto? No, exacto. Cae. Sí, eso es. Los efectos son los actores. Cuando sube el petróleo, sube, o sea, ya lo que pagan los alimentos y todo, o sea, el alimento se encarece, o sea, es que es un ciclo, eso afecta absolutamente todo. Eso tiene una trascendencia muy grande. Entonces no es, o sea, ya por ejemplo uno no tiene la misma o sea, ya por ejemplo si la carne subió, ya uno no compra, no sé, una libra diaria, sino ya uno cambia otro producto. Yo no compro la sopa que trae con la camisita sí, que crece cuando le echan agua. Entonces, eso es verdad. Pero el núcleo es el dinero. El núcleo de los problemas es el dinero. Compleja. Es que es una pirámide. Hay muchas causales, aportan de causal en causal, ¿cierto? Se acumula tantas cosas y se va a una vez. Bueno, todo lo que tenía que ver con hace mucho tiempo estaba Cuando se dio toda la gente se robaron una plata y un país como este, por ejemplo, que nosotros mandábamos allá mercancía en México. y ellos ya no tienen caso, digamos, para el ejemplo, no importa acá, y ellos allá, si ya no tienen caso para comprar el consumidor, obviamente, la economía Obligatorio. ¿Qué es por las cadenas? Por las cadenas, o sea, ellos que son los que han impulsado mucho, o sea, han apoyado también en subsidios y todo eso que tienen ustedes, que son dos grandes, y allá internamente les afectó. ¿Cómo será nosotros que somos los dedos de ellos? ¿Cierto? Eso tiene una relevancia grande. Pero en sí, si no hay dinero, no hay economía. Porque nosotros inventamos eso. Y esa es una ley que se tiene que dar. ¿Cierto? No ha salido algo que reemplace el dinero. Puede ser virtual y todo, pero es dinero. Se traduce en... Tiene que cambiar algo, tiene que cambiar. Ya en África hay uno con SIDA por cada familia, mínimo, por cada familia. Y una vez va, si alguien está enfermo y no va al hospital, uno paga la cosa. Hay desechables, entre comillas, para que los identifiques de una, que van a donar y les dan un poquito de lo que les pasa, cada no sé cuánto,
Imagínense con la nutrición de ellos. No, Y van a vender sangre. No se lo limpian, pero... Pero hay muchos que están... como estamos en... los tienen. Entonces, si se aparece primero el federalismo, pero es porque ya hay unos recursos naturales que ya no hay. Entonces, nos van a matar tremendamente la violencia. Entonces, en este punto, ustedes van a, aquí dice previsión. ¿Cómo van a prevenir esa escasez de personal o esa escasez o por un momento de temporada necesitaron? ¿Cómo van a prever esos momentos extraordinarios? Y hay unos ordinarios, ¿cierto? Que me fueron 5. Porque llegó la temporada. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Los presupuestos. O sea, ustedes ese presupuesto anual, ¿ustedes cómo lo van a manejar? Porque es que, así como le pasó a Sony, ¿cierto? Que alimentaron de pronto a muchos, no en alimento material, sino alimentaron la empresa a través de un talento humano potencial, porque no habían tenido la relevancia de quiebra, ¿cierto? Y así como van a manejar momentos extraordinarios que les tengan a ustedes o que les generen un problema. Cuando se habla de temporadas es eso. Si hay temporadas, ¿cómo van a suplir esa mano de obra? Si hay epidemias, llega una epidemia de verdad y ustedes que, un ejemplo en salud, ¿cierto? Que en el hospital todos con una epidemia grave, ¿cómo van a prever ese talento humano inmediato? Porque el cliente, sea como sea, requiere de una vez la atención. Yo le hago con tu perdón otra corrección. Corrige. No es prever, no. Prever. ¿Yo tengo prever? Dicho para el profesor Cumero. No, es prever. Sí. Es Eso prever. prever. No, no es prever. Es prever. Sí. Y Porque aquí yo que el verbo tengo, prever no existe. es prever. Yo a veces uso los dos. Y es prever. ¿Ustedes han dado cuenta que digo prever y digo prever? Porque caigo todavía en eso. Los repitió varias veces, por eso no me acordé. ¿Qué? Prever. Y yo lo tengo escrito por ahí, prever. No, yo tengo prever. No, aquí estoy diciendo prever. Lo que pasa es que de pronto de aquí a hace... O hablo tan rápido, no, les digo prever. Ahí como lo escuchas, no, es prever. Ahora sí lo digo. No, yo digo prever. Y yo hace poquito, cuando estaba diseñando esto, yo no sé en qué momento escribí prever. Y corregí. Creo que lo alcancé a corregir. Pero sí, es verdad, ¿eso lo dice quién? Ese no es el que sale ahí en... Eso sale, creo que Canal 3, él es el que salva de los errores idiomáticos. Entonces Sí. tiene que ser una cocina y que un día se murió y que el tío le dio no sé qué poder y que sale una negrita gordita lo más chistosa que... ¿Es en dibujos animados o qué? ¿Es en dibujos animados? No, sí. ¿Sí? Pero No, yo no lo he visto. corrige todos los errores idiomáticos. ¿Qué día salió uno en noticias que hablaba que se puede decir vaso de agua? Sí, se dice vaso de agua, vaso de leche, botella de leche, agua. Que dijera él, que dijera él. Una medida. Entonces, expresan eso en un cuadrito. Gracias de todas maneras por la acotación. Yo la borro, entonces ya está. No, es que uno está para esto, que me quedó marcado, esto, prever, aquí estoy diciendo prever, no, aquí yo digo prever, lo que pasa es que yo no sé cómo es, ¿cómo lo escuchan? Prever, ¿cómo lo escuchan ustedes? Es con una E, Por eso, desde aquí yo digo prever. Sí, ahora sí lo dice. De pronto es más la La vocalización. articulación. ¿Cuál era la corrección que nos iba a hacer? Se dice
inaccesible o inasequible. Inaccesible. No inaccesible. Yo no, entonces yo no lo tengo como tú dices. Sí, O sea, como dijo, no, por eso. ¿No es accesible? se dice, o sea, bueno, lo que sea, accesible o asequible. Asequible. Sí, yo dije, No accesible, asequible. no, entonces es como, O accesible. es como ustedes lo perciben. Porque yo no estoy, en lo que yo creo, yo no, esa C no la coloco. No, por eso, entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Es la pronunciación mal, pero lo perciben, pero no, creo que yo sé que eso no lleva a C. No, yo sé que eso no lleva a C, no lleva a C, yo sé. No creo que lo utilice, pero es como lo escuchan allá. Tú puedes decir accesible o puedes decir asequible. Asequible. Pero no asequible, no accesible. Asequible no. No, sí, yo sí igual estoy diciéndolo mal. Y usted dijo ayer accesible y no dijo Tan chévere que se dé esto, sea sigo accesible. Eso está mal. Sí, accesible. Sí. No puedes decir cualquiera de las dos palabras. No, dilo como es. Accesible o accesible. Buenísimo. No, accesible. Un minutico, vamos a utilizar esto que... No sé, esto es empresa. Accesible con doble C y con S. A ver. Bueno, cabrón. Yo lo estaba diciendo así. Accesible. Asequible. Sí, yo que me conozco aquí, yo lo digo así, yo lo digo así. ¿Cómo es? Accesible. Así. Accesible. Cuando yo dije que no, ¿cuál es la otra? Accesible con S. Así. Accesible. Asequible. ¿Sí? Cuando yo les dije a ustedes que yo lo decía bien, fue porque entendí que aquí había una acción. O sea, entendí. Pero sí, yo lo digo así sin esta C, pero sí está mal. Está mal. Pero porque ustedes dicen que cuando yo dije que no, que para que no, cuando yo dije que no, ¿no sale para la calle? No. Yo decía que la más gaseadora. Asequible. Accesible, asequible. Cuando yo les pregunté que estaba diciendo bien, yo creí que aquí había una C. O sea, que yo no estaba diciendo la C. Y entendí que ustedes estaban diciendo la C. ¿Qué quiere decir? Que yo creí que se decía así. Yo creía hasta ahorita que se decía así, ¿cierto? Es como mi filosofía cuando uno empieza a hablar del ser. Que el ser es, ¿cierto? Eso es. Y es para una vez que se me fuera, y sé que se me agrada. Yo decía asequible. Yo decía asequible, ¿cierto? No, es accesible. Accesible y asequible. Entonces, no es que a mí me gusta filosofar. Vamos esto ya está esto quiero dejarlo bien claro porque tengo un fin. Lo que yo estoy haciendo acá es un fin que yo tengo. Asequible, y es chistoso. Yo me acuerdo como nos veíamos en filosofía. Cuando ustedes me resultaron, ¿cierto? Yo entendí
que aquí había una C. Yo le dije, no, yo no digo eso. No, ríanse, pero póngale cuidado el por qué. Por eso yo le repetí, estoy diciendo por qué le repetí. No, es que yo quiero reforzar lo que quiero. Entonces yo entendí así, yo les dije, no, ¿cierto? Entonces ustedes por allá, por dentro, especulando, es terco, ¿no? ¿Cierto? Cuando ya me identifiqué que esta C no era la palabra, me di cuenta que me equivoqué. Si yo no analizo esta partecita, me sigo equivocando, ¿cierto? ¿Por qué yo aprendí mucho en filosofía? Porque allá cada los padres, todo era porque, y todo no era así pasadita, se le hacía el análisis. Chéverísimo porque hoy aprendí. Y yo soy de los que siempre estoy abierto a que al ejemplo de la empresa. Esto es empresa. Si ustedes saben comunicar, y es bueno porque reforzar cosas aplicables a lo que estamos viendo. Ejemplos. Ustedes en una empresa, si ustedes no se unen a corregir como líderes, ¿cierto? Esto sería una guerra tremenda. Si ustedes no saben transmitir, o yo no sé transmitir, ya automáticamente aquí tendrían que como empresa estar regalando muchas cosas. El mal liderazgo, ¿cierto? Rico porque nos distanciamos altísimo. Sí, chévere. Es que tantas horas hablar y eso, chévere. ¿Quién tiene reloj? Pero es que no corre. Entonces vamos a... Venga a ver aquí. Sí. Vamos a los aspectos legales y societarios. Ya se ubicaron más o menos por dónde vamos. Entonces ustedes van a identificar qué tipo de sociedad es y el por qué. El por qué es la explicación de los productos y todo lo que ustedes hacen, ¿cierto? Entonces ustedes ya van a identificar el tipo de sociedad. Si no es sociedad, ¿a qué clasificación está la empresa? Hay clasificaciones por actividades, hay clasificaciones por número de socios, etcétera, etcétera. Entonces van a buscar ustedes en dónde es que se encuentran. ¿Por qué es importante eso? Porque llega el momento en que ustedes van a empezar a tramitar papeleo, digamos así, legal y de acuerdo a cada sociedad. Hay unos ítems legales. Entonces, por eso es que tienen que tener bien claro para no incurrir en sanciones o en pérdida de plata, en una diligencia que no sea, ¿cierto? Y ustedes pues creían que tenían que hacer esa diligencia. Por ejemplo, yo, un ejemplo, coloco un restaurante y me voy a la Cámara de Comercio a registrar un restaurante, donde eso vale no sé cuánto, lo mínimo, un registro que uno tiene que pagar eso. Y yo, como no está bien claro que un restaurante, por ser algo muy informal, escasamente necesitaba unos permisos y no necesitaba de unas obligaciones legales, sino unos permisos, ¿cierto? Entonces perdí plata. Ahí, por ejemplo, un restaurante y la empresa de ustedes pagan unos impuestos, ¿cierto? Si yo no estoy bien informado y que yo por allá bien registrado en la Cámara de Comercio y pagando el IVA, ¿cierto? Imagínense ustedes en mi empresa, ¿qué pasaría? ¿Qué vas a preguntar? No, los impuestos se pagan ya cuando la empresa tiene un tope. Por eso, pero como yo estoy mal informado. Cada año el impuesto de declaración de pero no depende, no, por eso es que uno tiene que saber cómo se constituye. Si se constituye como una EAT o si se constituye como una persona natural o como una persona jurídica.
Igual los precios varían dependiendo del monto por el que tú inicies tu capital de trabajo. Cuando uno no tiene al común, entonces esto los va a ubicar obligatorio, los va a ubicar y no van a perder plata. El simple hecho de una diligencia es costo, así sea un bus. Pero entonces ya ubicándose ahí, ustedes ya saben qué obligaciones ustedes les legal. Esa parte uno tiene que ubicar en el modo, ¿cómo le digo? No. El modo, no soñador, pero sí más o menos a lo que uno quiere dirigirse. Si por ejemplo yo quiero escribir, no, yo me dirijo a la sociedad como persona natural. Eso es válido. Eso es válido porque es que este proyecto empresarial, el objetivo es eso, que se haga realidad. Si ustedes quieren, por ejemplo, saben que no se va a hacer realidad, pero quieren hacer un buen trabajo, pues háganlo. Que tienen tanto documento y eso, pues háganlo. Pero es válido los dos. Sea realizable o no, pero el objetivo, que es para que los que quieran tener empresa... O sea, ¿cómo lo hace o cómo no. Solamente uno dice, no, me digo a nivel de sociedad como persona natural? En esta parte de la sociedad que tú quieres, es ser persona natural, pero vamos a ver qué necesito yo para funcionar legalmente, ¿cierto? Me piden estos documentos, me piden estos permisos. Exacto. Entonces es lo mínimo. Entonces tú vas a escoger si hay unos mínimos, esos mínimos, ¿cierto? Porque como es un trabajo donde ustedes van a aprender, hay trabajos que a veces uno no puede recibir con una acta de constitución, ¿cierto? Que eso debe llevarlo ahí. No, pero un ejemplo de... ¿entiendes? No de acá. Exacto, entonces ustedes, hay trabajos que entregan y uno dice, pero esta acta, ¿de dónde la sacaron? Claro, se consiguieron un acta y buen ejercicio. Se consiguieron un acta de algún amigo de cualquier empresa y cambiaron algunos términos, solamente que ¿cómo es? La razón social, etcétera, etcétera, y lo aplicaron al ejercicio. Y ellos se enteraron que en el acta de la Constitución tenía que haber tales términos, y aprendieron. Y así, y uno ve y tienen todo como si fuera una empresa de verdad. Entonces es válido también, es válido. Pero lo que tú dices, si tú lo puedes traducir, ¿cierto?, en tus términos, porque quieres hacer algo pequeño o grande, pues hazlo de acuerdo a eso, porque en el momento en que tú empiezas a ejecutar, ¿cierto?, todos tus planes, pues no tienes que hacer sino lo que te tocó hacer, ¿cierto? Cuando yo les decía que si uno no está informado en estos casos, uno puede perder plata, así sean buses, o siempre. También. En un contrato, digamos, promesa de compraventa, digamos, eso es con escritura, lo que es promesa, es tal como la registrada, al notariado, pues ya no es Entonces, por eso es que la información es importante. Y ahorita el gobierno está ofreciendo muchas formas de que la gente se instruya. Ahorita la Cámara de Comercio abrió unos cursos, unas capacitaciones para empresarios, microempresarios. ¿Y saben por qué están incentivando esto? ¿De proyecto? ¿Por qué creen así en fondo? Lo que pasa es que primero las empresas grandes ya no están como base económica en el país. Son las pequeñas, y son pequeñas que están asociadas. Hay sectores, ¿cierto? Hay sectores que se han asociado. Y esos sectores se hacen fuertes a medida que se asocian, pero ha bajado el nivel de, por ejemplo, de delincuencia, ¿cierto? En estadísticas puede arrojarse que hay menos pobres en tal
jerarquía, ¿cierto? Ya esa estadística que yo les decía de que a los 40 años hay, yo no sé, el 90% de desempleados, entonces ya dejan de ser mayores de tal edad desempleados, sino se vuelven personas productivas. Entonces, todo esto tiene un porqué. Por ejemplo, en Colombia, los que están manteniendo la economía nacional son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso tiene un porqué. Política están incentivando de todo esto. Hay un proyecto que ya está funcionando, no, ya no es proyecto, que ustedes pueden pedir hasta, si tienen un buen proyecto que desarrollaron, van y lo pasan en algún momento y en algún lugar dado, ¿cierto? Les dan 80, si es viable, les dan 80 millones de pesos, ¿cierto? Pero hay un pero. Si la empresa da, le regalan, no sé si la totalidad de ese dinero o una parte. Si no da, se hace, empiezan a... Lo que pasa es que los que hacen ese proyecto, esa idea... ¿Tienen sus patrocinadores? Y esos patrocinadores, sí, ellos se curan en salud, ellos hacen previamente un estudio de mercado sobre el estudio de mercado que tiene su proyecto. Claro, no y es que ellos tienen que determinan la viabilidad del proyecto y en muchos casos lo aprueban el 60% para lo que es cubrir gastos administrativos, obligaciones legales y todo lo de ley. Y ya después, cuando sale el segundo desembolso, cuando ya realmente ya venga la empresa constituida como tal y tienen logística y tienen todo, entonces ya cuando ya ven eso, sueltan el otro plata que ya sería la parte de los insumos. Pero cuando ya la empresa va a funcionar, ya están aquí, ya deben, ya deben. Dice que el muchacho que sacó la rocola, ustedes la conocen comúnmente la rocola, sí, pero alguien sacó con otro nombre eso y mejorado. Un muchacho que de 22 años, y lo llama algo con recreación que no recuerdo en este momento. Y él pasó ese proyecto, es que ese es uno de los empresarios más jóvenes que hay ahorita. No es 22 años, tiene como 18 ya, porque lo pasó como a los 14 años. Que ha sido 6 años, tendrá 20 años. Y como él, yo no sé cómo si antes sabía reformar esas rocolas, les dio otro direccionamiento y empezó a promoverlo para eventos con las empresas. A él es que lo impulsaron así. Pero antes de impulsarse no fue llevar allá el proyecto, no, tuvo que concursar. Concursaron muchos. Y ellos tienen que asegurar verdad lo que van a dar. Y casi siempre los proyectos que ellos han impulsado están dando resultados. Pero es porque hicieron una selección, ¿cierto? Los grandes allá, analistas y todo, hicieron una selección de eso y como ellos saben, cogieron al que es, ¿cierto? Y lo patrocinaron. Y ahí está, sabes que entre uno de los empresarios más jóvenes en Colombia, y que le ha ido muy bien, ya se internacionalizó. Pero es con algo de recreación, no tengo claro bien analítica. Entonces aquí esta parte es eso, ¿cierto? Hay unos permisos y unas limitaciones en todo, hay unas obligaciones legales, ¿cierto? Hay unas licencias y derechos. Entonces, eso lo da la clasificación en donde ustedes se van digamos así, donde ustedes se segmentaron, que eso es un segmento dentro de todo esto de sociedades, como aspectos legales y societarios. Entonces, no se compliquen si necesariamente uno tiene que hacer unos pasos, porque hagan lo que es. Y los que van a hacer los trabajos con otros términos, ya sea por ejercicio, pues entonces se ubicarán, ¿cierto? Entonces ahí en esto yo le digo a todos en la jornada, yo les digo, porque yo veo que hay personas que sí tienen proyección de hacer algo. Hay hartas personas.
ya sea empezando con algo muy pequeño, para un proyecto empresarial muy pequeño, para que ese proyecto empresarial impulse el más grande, que tenga que ver con lo que ustedes están haciendo acá. Pero hay proyectos pequeños que son, o sea, son viables. Pues háganlo por ese lado, no se van a complicar. Porque decía también hoy, y ayer hablé con Carlos, le decía, yo veo que las personas de la nocturna son las que menos tiempo tienen, y es verdad. Entonces hay que evaluar todo el segmento nocturno, ¿cierto? Cómo es que van a entregar el trabajo, porque eso va de acuerdo a lo que ustedes son también. Entonces ese proyectico, hablando de proyectico, que vaya ya acorde a nosotros. Y va a ser tan satisfactorio esos trabajos como los que en el día me pueden entregar así unas cosas, porque ellos tienen más tiempo. Todos tienen el mismo valor, pero hay otros criterios de evaluación, ¿cierto? Yo no puedo, que porque ustedes lo hicieron con su realidad, decir que son malos proyectos. Yo no puedo decir eso. No, pero sí que van a verificar los videos del año pasado. Vamos a ver con qué criterio. Yo por ejemplo, yo califico con otros criterios. A mí me pueden decir, este trabajo está mal. No está mal, ¿cierto? Pero con otros criterios, que tengo que también que sustentar esos criterios. Si a mí me dicen, este trabajo, miren, está muy mal, y tiene todos los lineamientos, digo, no, porque es que esto es lo que ella percibe que va a realizar, ¿cierto? Y de verdad, los perfiles de la mañana, tarde y noche son diferentísimos. Casi siempre los estudiantes del día son personas que tienen tiempo y derrochan. Casi siempre los estudiantes de noche son los que están valorando más el tiempo, más el estar aquí sentados, etcétera, etcétera. Entonces, no se van a tensionar, ¿cierto? Sigan los pasos y lo más sencillo y en los términos que ustedes entiendan. Yo a ustedes digo, yo exijo discurso, pero no es un discurso como yo lo manejo. Es un discurso que ustedes entendieron, ¿cierto? Que donde yo lo lea es un discurso sencillo, pero también lo entendí, ¿cierto? Entonces hay unos criterios diferentes a la nocturna que a la diurna, ¿cierto? Allá sí yo los molestaré mucho, no, pero aquí sí el discursito sí no me gustó, porque estos son chinos que tienen más oportunidades de tiempo. Son muchachos que nos llevan a nosotros de estudio harto, porque han estado en otra cultura diferente a la de nosotros. Nosotros venimos de otra época, a un muchacho de 17 años, donde nosotros éramos muy limitados en la información. Estos chinos tienen mucha información, ¿cierto? Entonces, espero que esa calificación se tenga en cuenta. Todo eso es lo que es uno. Para mí, que aprendan y que el trabajo sea realizable para los que lo quieren realizar. Para los que quieren investigar no hacerlo, pues fenomenal también, ¿cierto? Pero no que este sacó 5 y que por qué 5, un ejemplo en esa nota máxima, ¿no? Y este que es así de gordo, ¿y por qué no sacó 5? Por los criterios en que uno va a evaluar, ¿cierto? Este puede estar lleno, y uno ve que solo corta y pegue, ¿cierto? Y nunca analizó algún momento que le tocaba analizar. Los otros fueron tan sencillos y tan bonitos que tienen lo real, ¿cierto? Vale más para mí ese real, ¿cierto? Con el perfil de cada uno. Entonces, esta parte que a veces se hace complicada, háganlo si es en lo real, háganlo lo real. Si no necesitan de tantas cosas, en este proyecto no coloquen lo que no es, ¿cierto? Solamente licencias y derechos, un ejemplo, entonces justifiquen el por qué no están algunos documentos que no necesitan ahí. Ya, listo. Eso es válido, ¿cierto? Entonces, esta parte hago alusión a eso, ¿por qué? Porque esta parte tiende a confusión, ¿cierto? Esta parte. Y si no es necesario, ¿para qué se van a confundir?
Si no es necesario que ustedes hagan por ejemplo, un trámite de estos o un paso de estos, solamente digan que no, listo. ¿Por qué? Y ya uno entenderá. Uno ve la... Ay, espera. Ya. ¿Cómo van a ir? ¿Paso o sigo? ¿Ya? ¿Ustedes aquí quiénes tienen nociones de contabilidad? ¿Sí? Es que la parte contable, en la experiencia que he tenido acá, quiero que se haga más dinámica. O sea, yo les explico una basecita y quiero que se haga más dinámica. ¿Para qué? Para que los que tengamos nociones de contabilidad nos colaboren con otras personas para explicarlo. ¿Cierto? Vamos a tratar de hacer la parte contable lo más sencillo que podamos. Porque aquí, en el trabajo, está súper complicado. Está súper complicado, pero harto. Pero como les digo, tengo unos criterios de calificación. ¿Por qué les voy a complicar? Es algo que ustedes saben. Entonces hay unos mínimos en contabilidad. Hay unos mínimos. Entonces, por ejemplo, Martica, si en ese momento nos puedes colaborar, chévere. Porque podemos alimentar dos grupitos y se le va explicando, o en la participación o lo que sea. Yo también me puedo equivocar mucho en la contabilidad porque yo hace harto que no metía la mano en la contabilidad. Entonces, ¿cómo? Igual tienes las bases, ¿cierto? Yo estudié alguna vez contabilidad y fui muy bueno, pero también lo manejo como creo que es. Entonces también, si me equivoco en algo, para que tú me colabores. Esta parte de la sociedad es todo lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? Lo que ahorita en la clasificación que les decía es esto. Aquí hay algo por aquí escondido que no me he dado cuenta. Pero no se deja manejar, creo. Desde acá. Algo. Entonces ustedes ahí ya van a identificarlo el primer paso que les dije. Aquí hay una noción. A esos libros de bachillerato yo estuve ojeando, libros de bachillerato de contabilidad vienen muy completos. Sí, los de ahora. Los de ahora. Están como ahorita, eso tiene sus fines, que los libros sean más completos. Ahorita los muchachos saben muchas cosas de uno porque han tenido más información desde niños. Hay colegios que están dando química, por ejemplo, ¿cierto? Ya no es en quinto, sino están, en segundo me decía alguien que química, y yo, ¿cómo así? Entonces, estos libros de bachillerato, en lo poquito, les da toda esta información. Lo que pasa es que ahorita están haciendo lo que se llama bachelor, bueno, algo así en inglés. Y en séptimo preparan a los estudiantes con las materias básicas. Y de la media vocacional hacia 11, lo que están haciendo es capacitarlos hacia electivas complementarias de acuerdo a la vocación del estudiante. Se enfocan. Se enfocan, se buscan el perfil y depende de lo que se quieran, se hacen pruebas técnicas para decir que... Y con eso ya tú sales perfilado cuando salgas del colegio qué carrera vas a estudiar. Bueno, Y lo vuelvan interdisciplinario. ¿Sí ven los tiempos como cambian? Una vez que yo era estudiante en esa época, Ahí es donde... claro, necesitas saber de muchas profesiones. O la polivalencia, muchos valores, poli y mucho y de valor, valencia de valor. Entonces tiene uno tantos valores agregados, ¿cierto? Que eso lo potencializa uno. Ahí es donde llegamos a la polivalencia, que cuando hablamos de, ahora ya cuando les hablaba hace ratito de la polivalencia, ya están, se dan cuenta que ya están en la cultura naciente, la están metiéndole en la polivalencia, porque ya está visualizado que en las empresas tiene como explotación o como incentivo eso. O sea, no todo lo que diseña un sistema, ¿cierto?, social, viene por casualidad. Eso ya está prediseñado. Y eso se ve mucho en los bancos.
no hacen rotación de personal. Cuando uno ve un asesor comercial, lo ve en una caja. Son dos roles totalmente diferentes, o cuando es jefe operativo o cuando es ejecutivo de cuentas, o sea, los rotan, y eso hace que una persona pueda cumplir varias funciones al mismo tiempo. Si es que uno ve y es más útil, ¿cierto? Es más productivo para la empresa, uno es más productivo menos y ahí los costos bajan, ¿cierto? No, los costos se mantienen, pero no se aumentan, ¿cierto? Porque el simple hecho de traer un especialista, hubo una corriente de especialistas, ¿cierto? Fue la generación de nosotros. La generación de nosotros, ustedes tienen que aprender a hacer una cosa y punto, porque ustedes tienen que ir a pensionarse. Que hablemos en mí todavía yo escucho que de la pensión, pero ya no. Pero hablemos entonces de papá y mamá, que fue más marcada que yo alcancé a tocar algo. Y en papá y mamá era, hagan una cosa, ¿cierto? No hay polivalencia, eso se llama inestabilidad, les decían así. Ustedes tienen que casarse y tener un trabajo, y los hijos, ya ese era el estándar ahí. Cuando yo ya tenía mis 14 años todavía, y aún todavía me escuchan, por ahí que le dicen a uno que por qué no se casa, sí, que estoy perdiendo el tiempo porque yo estoy picando de aquí a allá. Entonces todavía está ese sistema, pero ¿cómo se mueve ese sistema? Cuando esas generaciones, ¿cierto? El relevo generacional, que son los hijos de uno, lo pasan a otro plano. O sea que nosotros, que quizás no somos tan polivalentes, hasta que no nos veamos nosotros, ¿cierto? Se seguirá ese sistema de no polivalencia. Cuando nosotros ya estemos en el otro lado, ya la polivalencia se universalizó. Y así es todo, por la evolución, eso lo va moviendo. ¿Por qué no tiene? Esta parte tiene que ver con lo que ya dijimos. Si ustedes van a trabajar con franquicias, ¿cierto? Hay una licencia y unos derechos de sanción. Pero esto sí entra, ¿no? Esto es porque lo que pasa es que este proyecto empresarial está enfocado para cualquier tipo de público. Para ellos no están haciendo reformas, lo dice muy general. Licencias y derechos. Entonces se refiere a que si ustedes algún día van a tener una empresa de redes o de franquicias, es muy diferente a una empresa que ustedes están gestando, es muy diferente la ley. Hay sanciones, hay pólizas de incumplimiento, ¿cierto? Y todo se traduce casi siempre con dinero, que es de millones, ¿cierto? Si ustedes se meten en una franquicia, por ejemplo, con McDonald's, ¿cierto? Y ustedes no cumplen con ciertos derechos y ciertas licencias, porque sería un escándalo mundial. Si ustedes hicieran algo que no es. Vender una papa diferente. Sí, o sea, no. Si ustedes lo hacen, entonces eso ustedes lo pagan con mucho dinero. Son sanciones. Porque esas empresas no les conviene que digan que sea un escándalo mundial, porque es una multinacional. Un error de ustedes se convierte en un escándalo mundial, pero no como ustedes, es como McDonald's, ¿cierto? El nombre. Y eso es tremendo, la trascendencia que tiene uno meterse, o sea, a comprar, a alquilar una franquicia es tremendo. Es macro. Entonces traduzcámoslo en micro. Si ustedes hacen un acuerdo, si ustedes van a hacer acuerdos, o sea, con otras empresas aquí, y ustedes no cumplen esos acuerdos, entonces hay algo que ustedes van a pagar. Lo que hablábamos de Movistar, ¿cierto? Que pagó, y son empresas grandes, pero el acuerdo, esto se debe de cumplir. Si ustedes hacen un acuerdo mínimo, cumplan y estipulen las sanciones, porque uno aprende de sanciones. Cuando escuchaban estos días que ya,
si uno orina en la calle, aunque yo no soy de esa corriente, o tomo en la calle, ¿cierto? Obligatorio tocó sacar sanciones económicas, ¿para qué? Para que lo toquen a uno, ¿cierto? Uno aprende, o muchos aprendemos, a punta de ¿qué? De perder plata. Entonces esa ley posiblemente logre muchas cosas, ¿cierto? Eso es todo el punto anterior que lo tenía desglosado. Yo pienso que en los dos puntos anteriores sí son importantes, pero pienso yo que haciendo esto de las obligaciones legales, pienso yo que como que mata o frena los dos puntos anteriores. Sí, claro, es que ustedes van a fusionar ahí muchos de estos en uno. ¿Por qué yo lo tengo así? Porque como estos trabajos se presentan también en la universidad, entonces hay otro público y tengo que explicarlo. Yo no estoy ahí corte y pegue cada vez que es corte y pegue. Entonces, claro, ustedes van aquí a simplificar muchos puntos de esta parte, Sobre todo los dos puntos. porque ustedes no van a trabajar ni con franquicias ni nada. Entonces, eso es válido. O sea, eso por ese lado no se preocupen, porque El trabajo está muy general. claro, y está para si yo voy a ir aquí a la universidad, eso allá toca explicarles lo de las franquicias, porque muchos estudian, por ejemplo, a ver que los administradores todos deben saber sobre eso. Los contadores públicos también, los de derecho. Exacto, entonces ahí está muy general, porque ese trabajo se va a salir de hacer. ¿Puedo ahí cambiar o seguir? Bueno, las obligaciones legales, todo eso, ¿verdad? Si ustedes tienen que olvidar muchas cositas, háganlo, porque es que es lo que ustedes van a hacer de acuerdo a. Yo en mi trabajo puedo obviar los dos puntos anteriores y hacer la relación. Y eso es válido. No digas que yo No, es que yo no soy, miren, yo no soy de esa generación que es tan sistemático, ¿cierto? Que porque no apareció esa USB lo voy a sacar. Yo no. Es lo funcional, ¿cierto? Es lo funcional. Entonces, no, eso por ese lado, no crean que se va a hacer. Pero me imagino que uno va haciendo y uno le va trayendo y se va a revisar. Sí. Por eso es que desde el martes, el otro viernes, desde el martes, ustedes, como ya tienen el CD, entonces ustedes van a traerme, ya tendrán algo para el martes, para que yo empiece a revisarlo, ¿cierto? Si no, hay una fecha que es el último, por allá la última fecha del mes que viene, no, después de que ustedes salgan, un mes, me entregan a mí el borrador. O sea, ¿qué tanto es? Bueno, ya escuchando este grupo tan fenomenal de personas que están aprendiendo las nuevas técnicas y las nuevas tendencias para tratar al talento humano en la empresa o los clientes internos, hay muchos puntos de reflexión y sé que ustedes los van a tomar. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.